Hola queridos amigos, ¿cómo se encuentran? Nuevamente saludándoles desde su club de lectura Despertando Sueños. Hoy es una tarde lluviosa, está el cielo negro y está lloviendo un poquito fuerte. No sé si alcanzan a escuchar el sonido de la lluvia. Y esto va a ser una prueba de nuestro libro que estamos leyendo el día de hoy. Ustedes no lo ven, pero a lo mejor lo escuchan. Voy a guardar silencio para que escuchen, porque hasta truenos están cayendo. ¿Sí? Los truenos dejaron de sonar, más bien de tronar, ya no están. Sin embargo, se ve un poco negro el cielo y el viento está fuerte. Escuchen. Es más, voy a ver si les puedo compartir. No, no se puede compartir. Bueno, sí, un poquito de cómo está el clima. Permítanme. ¿Escucharon los rayos? Bueno, más bien, ¿vieron los rayos? ¿Escuchan la lluvia? Y pues bueno, con este preámbulo de nuestro clima del día de hoy, seguimos con El mundo de Ben Laita. Ya estamos casi a punto de finalizarlo. Creo que nos quedamos en el capítulo Las patitas de pollo. Patitas y mollejas de pollo calientitas preparadas con chilito y limón. ¿Querés unas mollejitas? Sí, oiga usted nada más. Venga, acérquese y pídalas como a usted le guste. Sí, estamos cerca de usted para que venga a comprar. Nuestra cultura, nuestros ruidos, nuestros sonidos, imposible ignorarlos, porque por más que cerramos las ventanas, se escucha el ruido tremendamente. Vamos a ver si pasan rápido, siempre pasan rápido. A ver ahorita que estamos grabando, si hacen lo mismo. Con mayonesa y queso, sí, oiga usted nada más. Con mayonesa de la sabrosa. Mira, acérquese a probarlos, ricos y sabrosos los elotes, oiga usted nada más. Le traemos patitas y mollejas de pollo calientitas. Sí, preparadas con mayonesa y queso. Y es más, ¿saben qué? Voy a cambiar el fondo del escenario para ver si podemos compartir cómo está el cielo en estos momentos y los rayos, más bien, sí, los rayos que se llegan a ver en el cielo. Vamos a cambiar nuestro escenario, permítanme tantito, y así, para que compartan el escenario de la lluvia. Ok, bueno, esperemos que no se mueva mucho esto, porque estamos sobre una superficie blanda. Ahí estamos. Bueno, y les decía yo, estamos en el capítulo 8 del mundo de Ben Laita. Y nuestro capítulo dice así, después de este preámbulo, entramos a la lectura. A medida que cada uno se desarrolla y también después, tiene que recorrer un camino
plagado de profundas trampas. Y como la vida es un continuo caer y levantarse para seguir adelante, de cuando en cuando cualquiera se encuentra caído en lo más hondo de una de esas trampas. Por lo general, sucede cuando uno empieza a luchar contra sí mismo, o a veces contra las circunstancias, o contra el mundo, o incluso contra Dios. Creo que este ya lo leímos. Sí, este ya lo leímos. Vamos en el 9, en el capítulo 9. Voy a cambiar esto para que no tambalee. Ya sí. No nos da la luz de frente, pero creo que estamos bien, ¿no? Y vamos al capítulo 9. Más tarde, mucho más tarde, Ben advirtió que la carta del estudiante supuso un gran cambio. La carta y el reloj pusieron fin a su autocompasión. Todo el mundo tenía sus preocupaciones. ¿No era egoísta dejarse absorber tanto por las propias? Más tarde, mucho más tarde, Ben comprendió que después de que su madre le leyera la carta, traspasó irrevocablemente el umbral de su ceguera. A partir de entonces se enfrentó a la vida con más valor y con una mayor conciencia, no ya como un chico minusválido, por culpa de su ceguera, y a quien todos habían de tratar cuidadosamente, sino como una persona, como las otras que no permanecía aislada en un rincón. Desde luego, a menudo tuvo que defenderse contra el mundo exterior, que también a menudo se apiadaba de él. Pasó por tal experiencia aquel mismo día, cuando la señora Russell lo saludó con tono de compasión y conmiseración. «Oh, Ben, ¿cómo estás ahora? Es tan terrible que te hayas quedado ciego. Es sencillamente horrible». ¿Qué se dice en un caso como este? «Prefiero ser ciego a ser tonto», replicó Ben, aunque la respuesta no fuera muy correcta, ni muy cortés. Con el tiempo aprendió a responder con una broma. «Tengo una fe ciega. No todo el mundo puede decir eso». Ben era capaz de entender muy bien que la ceguera resultara aterradora a algunos extraños. Por la voz, podía advertir cuando le parecía digno de compasión a alguien. Entonces, para hacer las cosas más fáciles, solía decir: «Sí, sé que es horrible, pero estoy aprendiendo a vivir así. ¿Sabes que puedo ir a cualquier sitio?» «¿De veras?» «Sí, como un turista que no se fija en nada». Aunque las bromas no eran realmente afortunadas, relajaban un tanto la tensión de aquellos momentos. Con cierto humor y burlándose un poco de sí mismo, Ben podía al menos demostrar que había aceptado su ceguera. Sin embargo, había otras veces en que le dominaba la tristeza. Por fortuna, el reloj del estudiante sonaba cada media hora. «Aprende a sacar partido», ese era su mensaje. Y por lo general, Ben conseguía liberarse de la presión. Luchando consigo mismo una y otra vez, aprendió a hacer frente a su ceguera. En cambio, a sus padres les resultaba cada vez más difícil aceptarla. Día tras día crecía su confusión respecto de su hijo ciego. También esto era, en parte, culpa del mundo exterior. «Pero, ¿cómo se te ocurre pensar en una institución para ciegos?», gritaba su ofendida abuela. Había venido a cenar y después, cuando Ben y Marianne se fueron al piso de arriba, abordó el tema del futuro de su nieto. «Este chico tiene que quedarse con ustedes. Lo que necesita sobre todo es el calor de esta casa, de su amor y de nuestro cariño.
En su indignación, tiró sobre su regazo las agujas de hacer punto. Eso es también lo que yo pienso, dijo su nuera. Pero no hay pero que valga, declaró la abuela con firmeza, y volvió a tomar las agujas, como si la cuestión hubiera quedado zanjada. No es tan simple, intervino el padre, dejando a un lado el periódico. Hay problemas, mamá, de los que no sabes nada. ¿Qué clase de problemas? El padre suspiró. Claro que la intención de la abuela era buena y que solo pretendía el bienestar de Ben. Por ejemplo, el braille, dijo con gesto cansado. Nosotros hemos estudiado libros, hemos conseguido el material necesario, incluso una máquina de braille que es cara, pero no somos profesionales, solo somos capaces de poner todo nuestro esfuerzo. Pero esta es la cuestión. ¿Es posible que lo logren quienes no son profesionales? Ben sabe que cuenta con tu amor y con tu protección. Eso no tiene nada que ver, dijo el padre estallando de impaciencia. Lo que importa es que Ben aprenda el braille. Además, se le ayude en su trabajo todo lo humanamente posible. Pues claro que lo van a lograr entre ustedes dos. El padre negó con la cabeza. Estuvo a punto de volver al ataque, pero se dominó. ¿Acaso él mismo no era hace unas pocas semanas tan miope como ahora su madre? Ensayó otro procedimiento. ¿Sabes lo que abulta en braille una novela de extensión regular? No, pues lo mismo que 30 volúmenes gruesos. Imagínate, ahora que Ben precisa de una enciclopedia. En braille, todos los volúmenes no cabrían en esta habitación. La abuela no replicó. La consternación se extendió por su cara como una sombra. Por vez primera, tuvo un abismo de la cima que tenían que salvar su hijo y su nuera. No es tan sencillo, ¿sabes?, dijo la madre, y toda su expresión reveló cuán profundamente le afectaba el asunto. Yo también pensaba así al principio. Ben se quedará en casa. Lo sacaremos adelante entre los dos. Pero son tantos los problemas que Tom y yo no podemos resolver. Yo no sé si lo mismo demasiado en razón de su ceguera o si le exijo en exceso. Yo no sé si lo mimo demasiado en razón de su ceguera o si le exijo en exceso. Cosas que antes resultaban... Voy a cerrar la ventana porque estoy sintiendo el frío en la espalda. Ya disminuyó el sonido de la lluvia con la ventana cerrada. Yo no sé si lo mimo demasiado en razón de su ceguera o si le exijo en exceso. Cosas que antes resultaban tan claras ya no lo son. Todo, su educación entera, tiene que ser diferente ahora. Peggy, querida. La abuela se había emocionado al advertir el estado de su nuera. Pero es que las cosas son así, gritó la madre histéricamente. Tú también tratas ahora a Ben de manera diferente. Las relaciones, tal como eran, han desaparecido. Por eso Tom y yo hemos perdido nuestra confianza en nosotros mismos. A veces, sencillamente, no sé lo que tengo que hacer. Para que las cosas empeoraran aún más, Ben entró en la habitación en aquel momento. Oyó los sollozos. ¿Qué es lo que pasa?, preguntó inmediatamente. ¿Por qué está llorando mamá? ¿Discutieron? Bueno, esto
Verás. La abuela se hundió en un atolladero de aparentes excusas. Sí, dijo su padre rápidamente. Hemos tenido una discusión y yo dije lo que no debía. Ben oyó que su padre se ponía en pie y se acercaba a su madre. Lo siento, dijo quedamente. Ahora deja de llorar. Realmente no pretendía molestarte. La abuela se mordió un labio, comprendiendo por qué el padre de Ben pretendía echarse las culpas de las lágrimas. ¿No era mejor para Ben que su madre llorase por culpa de una disputa que no por culpa de la ceguera de su hijo? La abuela miraba entristecida a su hijo y a su nuera. Luego se volvió hacia Ben, que continuaba de pie, inmóvil, y que de alguna manera parecía mayor de lo que en realidad era. Es sorprendente la rapidez y el desenfado con que la gente expresa sus opiniones. Muchos conocidos de la familia, no los amigos verdaderos, pues estos estaban mejor informados, disponían de toda clase de recetas para Ben y las daban enseguida. Yo lo dejaría en casa, dijo con la mejor de las intenciones un vecino de enfrente. ¿Por qué enviar al muchacho a un centro especial? Puede seguir sus estudios en el instituto si cuenta con la ayuda adecuada. ¿Y dónde conseguiremos esa ayuda?, preguntó el padre. En cualquier sitio la van a encontrar. ¿Y con qué dinero la vamos a pagar? Tiene que haber subvenciones para estos casos. Tales conversaciones no llegaban a ninguna parte. Un primo de su madre, que apareció casualmente un día, tenía también una sugerencia que hacer. Yo lo trataría como un chico completamente normal. Creo que es lo más sensato. Pero es que es un ciego, no es normal, replicó su madre casi desesperada. Tenemos que tratarlo de distinta forma que si fuera un chico normal. No podemos exigirle lo que no puede hacer. Bien, pero no permitan que esos centros hagan de él un inválido. En ese momento estalló el padre. Tomó un cigarrillo y le preguntó hoscamente: ¿Es que piensas que un chico, por ir a uno de esos centros, se convierte en un inválido? ¿Sabes cuántos chicos hay en tales centros? Miles, supongo. Centenares de miles, que son ciegos o sordos o retrasados o paralíticos, o que sencillamente se han quedado huérfanos, o aquellos a cuyos padres se les ha privado de la patria potestad. Sí, todos los chicos en los que algo no va bien, para los que generosamente damos algún dinero de vez en cuando, pero a quienes mantenemos encerrados a buen recaudo, porque nos falta la caridad necesaria para aceptarlos plenamente en nuestra sociedad. No te excites, le murmuró la madre, y lo peor de todo, prosiguió el padre, es que ni siquiera yo mismo había pensado en ellos hasta hace poco tiempo. Sé lo que quieres decirme, masculló el primo avergonzado. Siento haber hablado así, dijo el padre. Estaba abrumado por su propia emoción. ¿No era capaz de dominarse? Se sentía confuso ante opiniones tan contradictorias de amigos y vecinos. Aquella noche, cuando se metieron en la cama y apagaron la luz, la madre le cogió la mano. Tom, le dijo con voz insegura, ¿quieres pedir mañana hora para que nos reciban en el Instituto de Ciegos? Sí, murmuró el padre. Quizás al principio me faltó valor para enfrentarme a los hechos. Necesitaba tiempo para aceptar la realidad. Ahora lo he conseguido y aceptaré lo que los expertos digan que es mejor para Ben. El padre la estrechó entre sus brazos para consolarla. Ben bajó las escaleras, se detuvo en el vestíbulo para escuchar un instante, pero la casa estaba completamente en silencio. ¿Abuela?,
ruidos en el cuarto de estar, una silla que echan hacia atrás. Su abuela irrumpió precipitadamente en el vestíbulo. ¿Qué quieres, Ben? ¿Cuándo volverá mamá? Antes de la cena, a lo más tardar. ¿Te sucede algo? No puedo seguir con mi trabajo. ¿Puedo ayudarte? No, gracias. Ben negó con la cabeza. Si la abuela se pusiera a ayudarle a utilizar el braille, los árboles no le dejarían ver el bosque. ¿A dónde ha ido mamá? Ha ido a una recepción con tu padre, alguien que dejaba la oficina después de 25 años. La abuela improvisaba. Pensaba que era preferible una mentira a decirle que habían ido los dos a la institución para ciegos. Y luego, apresuradamente, cambió de tema. ¿Quieres un té o te parece temprano? Dentro de un rato, gracias. Primero daré un paseo. ¿Tú solo?, preguntó la abuela alarmada. Lo hago a menudo. ¿No prefieres que yo te acompañe? No, abuela, no es necesario. ¿Tendrás mucho cuidado? Sí, respondió Ben suspirando y tomó su bastón. A la abuela le hubiera gustado ir detrás, pero recordó que Marianne estaba a punto de regresar de la escuela. Observó preocupada a su nieto mientras éste caminaba hasta desaparecer de su vista. Ben no podía alejar de su mente la conversación que había tenido con la abuela, tal vez porque ésta había respondido con evasivas. Quizá también porque generalmente sus padres le decían a dónde iban. Al sentarse en el banco del parque, Ben tuvo una vaga premonición de que iba a suceder algo e intuitivamente supo que estaba relacionado con él. Dios mío, murmuró consternado. Todos sus pensamientos dispersos se encajaron como las piezas en un rompecabezas. De repente comprendió lo que iba a suceder. Pues claro, no cabía duda posible. Mamá y papá habían ido a la institución para ciegos. El bastón cayó de su mano. No se dio cuenta. Todo su pequeño mundo parecía haberse derrumbado. Ahora solo existía desolación, espanto y un caos de sensaciones en el que se sentía completamente perdido. ¿Era esta la realidad que había temido durante tanto tiempo? Por un momento perdió el dominio de sí mismo y luego el reloj del estudio dio las 3. 3 claros sonidos que anunciaban un cambio profundo, una institución para ciegos. ¿Y si aquel fuese el mejor futuro para él? Desde luego, su padre y su madre no habían actuado precipitadamente. Ben entendía muy bien lo difícil que les habría resultado dar un paso semejante. En su imaginación, los vio cruzando las puertas del despacho del director. Llegamos a tiempo, dijo el padre. Son exactamente las 3. La madre no respondió. Observó el enorme aparcamiento que se extendía ante la puerta, las macetas perfectamente cuidadas de la entrada de la institución, el espléndido parque sombreado bajo los grandes árboles. Ben nunca vería todo eso si lo admitían allí. Se aferró al brazo de su marido en busca de apoyo y consuelo. Se acercaron al portero. Mi esposa y yo tenemos una cita con el director. Me llamo Lectar. Les diré por dónde tienen que ir. El padre casi había pensado que el portero sería ciego, pero apareció una anciana que recorrió con ellos parte del camino. Vayan entre esos 2 edificios. Luego cruzan el campo de juego. Hay una puerta en la esquina. Allí es. Ahora fue el padre quien tomó el brazo de la madre.
En la próxima hora se decidiría el futuro de Ben. Pero ¿no estaba también en juego parte de sus propias vidas? Mira, ahí es, murmuró la madre reduciendo el paso. Algunos chicos patinaban frente al edificio principal. Desde la banda los vigilaba atentamente un profesor joven. Por un sendero a la derecha venían dos chicos de unos 16 años. El primero llevaba gafas oscuras. El que iba detrás apoyaba una mano en el hombro del otro. Entraron por la puerta de uno de los edificios laterales. Quizá pronto pasaría por aquí Ben, conducido de semejante forma por alguien que no fuese totalmente ciego. La madre atrajo más hacia sí el brazo del padre. Siguieron avanzando. Pasaron junto a una clase en donde el profesor trabajaba con 3 niños. Los ojos de la madre se centraron en los dedos que se deslizaban sobre las hojas del braille. Primero los dedos de la mano izquierda, luego los dedos de la mano derecha, anticipándose a lo que iba a aparecer en el texto. Ella y Ben, a pesar de sus esfuerzos, se hallaban a kilómetros de distancia de aquella destreza. Encontraron la puerta y penetraron. Pronto se hallaron ante el director, un hombre vestido de gris y de semblante agradable. Gracias a Dios por esto, pensó ella. Pronto se hallaron ante el director. Le pareció simpático desde el primer momento. Sus ojos eran serenos y comprensivos. Por favor, siéntense. Gracias. Un lugar tranquilo con viejos grabados en las paredes, muchísimas estanterías, un reloj antiguo. Hemos venido para hablar de nuestro hijo, dijo el padre, y entre los dos le contaron toda la historia. Eran las 4:15. El padre y la madre le habían hecho muchas preguntas a las que el director había contestado pacientemente. Les habló también de la institución y sobre la educación de los ciegos. Aquí tenemos unos 120 chicos. Algunos duermen en sus casas y desayunan aquí, porque para estar cerca los padres se han mudado a la vecindad. Sin embargo, la mayoría son internos. Van a sus casas los fines de semana y en las vacaciones. El padre le preguntó sobre los diferentes tipos de estudios. Había un instituto de enseñanza media para los 2 ciclos, una escuela de telefonistas, un departamento de labores domésticas que enseñaba cocina, trabajos manuales y costura. Y desde luego, empezamos con el jardín de infancia. Pero, ¿es que vienen niños pequeños? La madre pensó en aquellos niños de 4 o 5 años. ¿Qué drama tendría que ser traerlos de un hogar lleno de cariño a la institución? Cuanto antes inicien su educación como ciegos, tanto mejor. ¿Sabe usted cuánto tiempo lleva conocer el braille medianamente bien, leer, escribir y calcular? No exactamente. Por lo menos 3 años. Usted, por ejemplo, señora Laitar, es ya demasiado mayor para llegar a dominarlo. Para alivio del padre, los chicos de la institución asistían a escuelas corrientes. No solo los libros de texto, sino también los impresos que los profesores usan a veces para las tareas en casa o para los exámenes, eran traducidos al braille en las imprentas de la institución. Pero, ¿qué sucede con asignaturas como la geometría o la física? En las últimas semanas, la madre no había dejado de pensar cómo podría llegar a aprender esas cosas un chico ciego. Dibujos en relieve, le explicó el director. Los hacen en papel para braille, sobre una fina gasa. Se realizan invertidos para que el dibujo en relieve aparezca en su forma adecuada sobre el papel en que se imprime. ¡Es imposible!, murmuró la madre. Pues es muy posible. La semana pasada uno de nuestros antiguos alumnos terminó la licenciatura en matemáticas y física.
En la voz del director se podía discernir un orgullo y una satisfacción justificados. ¿Quién podría calcular las dificultades que habría superado hasta llegar a la obtención del título? Daba a entender que los chicos ciegos bien dotados podían optar muy bien por cualquier área de estudio: idiomas, derecho, historia, psicología. Poco a poco, los padres de Ben se fueron informando sobre los incontables problemas que suponía la educación de los chicos ciegos. Se daba una gran importancia a robustecer su fuerza de voluntad, la confianza en sí mismos, su capacidad de resistencia y su valor. ¿Y qué hacen en su tiempo libre? Tenemos toda clase de clubes para las más diversas aficiones. Naturalmente, muchos juegos, como el palé, existen también en su versión braille. ¿También los deportes?, preguntó el padre, que sabía que eso resultaría importante para Ben. Sí, también deportes: judo, equitación, natación, gimnasia, pelota pared. ¿Pelota pared? ¿Qué es eso? Se juega en una sala, 3 contra 3. Hay que alcanzar con la pelota la pared de enfrente, mientras los adversarios tratan de evitarlo. La pelota lleva un cascabel que ayuda a los jugadores a detectarla. Es divertido y resulta un entretenimiento excelente para mejorar el oído. He aquí otra prueba, pensó la madre de Ben, de la complejidad de la educación de un chico ciego. ¿No había sido quizá demasiado ingenua al imaginar que ellos solos podrían salir adelante? También tenemos competiciones deportivas. Organizamos certámenes atléticos con otras instituciones para ciegos. El padre y la madre se miraron. Ambos admitían ahora que solo había una posibilidad para el futuro de Ben. ¿Tienen ustedes sitio para nuestro hijo? El director asintió. Nos hubiera gustado que pudiera quedarse en casa, dijo la madre serenamente, porque una separación como esta... Sé exactamente lo que significa, dijo el director. He oído esas palabras muchas veces. Así es como debería de ser, que los niños minusválidos pudieran desarrollarse junto a los demás y no quedar aislados. Pero, desgraciadamente, eso todavía no es posible. Y luego llegó la pregunta decisiva que más había preocupado a la madre y que el padre tuvo tanto tiempo en la punta de la lengua. ¿Qué le parece mejor, medio pensionista o interno? En gran parte, eso depende de los padres, dijo el director cuidadosamente. Las actitudes de la gente hacia los ciegos son muy complejas. La ceguera no es solo un problema para el chico, es también una fuente de dificultades para el padre y para la madre, para los hermanos y para las hermanas. Muchos padres pierden su confianza natural respecto a la educación, y son escasos los enfermeros o enfermeras que pueden ayudarlos y orientarlos. Pese a toda su buena voluntad, normalmente fracasan. El padre y la madre volvieron a mirarse, casi aliviados. Después de todo, no era extraño que se sintieran confusos. ¿Puede venir, al menos temporalmente, como interno? Por fin, el padre había tomado la iniciativa. Puede. ¿Cuándo piensan traerlo? Ya que tiene que ser cuanto antes mejor, dijo la madre, y su voz tembló por primera vez en la entrevista. Un cuarto de hora después, se hallaban sentados en el coche, silenciosos, sumidos en sus pensamientos, un poco confusos. En muchos aspectos, esta había sido una visita vital y dramática. Se les había ofrecido una rápida visión de un mundo que les resultaba completamente desconocido. Sin embargo, el director les había dado la seguridad y la esperanza de que un chico ciego, como cualquier otro, posee un futuro. Nuestro Ben no es el único, dijo el padre,
porque sabía cuán difícil le resultaba todo a la madre. Allí había muchos chicos ciegos, aunque las 2/3 partes de los privados de la visión la pierden en la ancianidad. 35 millones de ciegos en la tierra. Podríamos tratar de mudarnos más cerca de la institución. Así Ben viviría otra vez en casa, dijo el padre. ¿Y tu trabajo? ¿Qué me dices de eso? Podría tomar el tren y en todo caso quizá encontraría un empleo cerca de aquí. Eso dice mucho en tu favor, respondió la madre agradecida. Se sentía profundamente conmovida y tenía la seguridad de que su matrimonio ya no colgaba de un hilo de seda, sino de una soga mucho más firme. El coche se puso en marcha. Continuaban en silencio. A los dos les preocupaba el mismo problema. ¿Cómo decírselo a Ben? ¿Cómo decirle todo a Ben? No sospechaban que mientras tanto el problema había quedado resuelto en un banco del parque. Amigos, un capítulo más y terminamos el libro. ¿Cuánto tiempo pasó para que tanto Ben como sus padres aceptaran la realidad que estaban viviendo? Llegaron al punto culminante de no sentirse capaces de ayudar a su hijo, confusos, inseguros de si estaban haciendo lo correcto o no, de si eran ellos los que estaban fallando. Por más que trataron que las cosas siguieran igual, no era posible. Tenían que adaptarse a los cambios, tenían que aceptar los cambios para poder continuar con una vida mejor. Y llegaron al punto que tenían que llegar. Una institución para ciegos. Es muy interesante esto. En una ocasión, en la Biblioteca Vasconcelos, fui a un taller para invidentes. Está la sala braille y dan estos talleres, no se llevan arriba de una hora, hora y media. Recuerdo que nos pusieron un vendaje en los ojos, nos dieron un bastón y nos explicaron lo que teníamos que hacer. Nos hicieron caminar por un pasillo de la Biblioteca Vasconcelos, nos sacaron a los jardines, la gravilla, nos hicieron atravesar por una coladera larga con rejilla, donde a algunos se nos atoró el bastón, agarrarnos de los hombros en fila todos, y fue una experiencia pues llena de muchos matices, llena de inseguridad, de miedo, de curiosidad, de cuestionamientos, de imaginarme, yo en lo personal, en lo particular, de imaginarme cómo vivir así. Porque he visto en la calle a muchas personas ciegas, bueno, no muchas, pero sí varias, con sus bastones, cómo van caminando por la calle, la seguridad que tienen de atravesar avenidas grandes, como Avenida Vallejo, como Avenida Eje Central. O sea, es sorprendente, muy, muy sorprendente. Esa vez fue una experiencia bonita, les repito, llenas de muchos matices, entre bonito, miedo, fueron muchas emociones mezcladas. Después de que hicimos el recorrido en la Vasconcelos, nos pusieron a jugar memorama, pero un memorama de sonidos. ¿Recuerdan esos botecitos en donde venían los rollos fotográficos de las cámaras viejitas? Que venían unos botecitos de plástico pequeñitos, como de este tamaño, unos 4 centímetros, de 3 centímetros de diámetro, y ahí venían los rollitos fotográficos. Bueno,
Pues ese memorama se hizo con esos rollitos, con esos frasquitos, botecitos de plástico, y tenían semillas de diferentes tipos. El sonido, dependiendo de la semilla, era diferente a otros. Entonces, nos pusieron a jugar ese memorama, escuchar los sonidos y tomar los pares. Yo solamente gané uno. Éramos como 5 personas, yo solamente gané uno, ¿eh? Y todos los demás, pues 2, 3. Entonces, hay que afinar el oído para esta experiencia. Y bueno, amigos, veo que el tiempo transcurre, ya casi estamos en 40 minutos. Este capítulo fue muy extensivo por la lluvia, sigue lloviendo muy fuerte. Y bueno, la experiencia que les acabo de platicar. A veces, cuando tenemos un problema, nos sentimos hundirnos en el más profundo abismo, en el hoyo más negro que podamos imaginar. Sin embargo, cuando levantamos la vista a nuestro alrededor y vemos los problemas de los demás, nos damos cuenta de que el nuestro no es el más grande ni el peor que pensamos. Me despido con esto. Su amiga Betty Cuentacuentos, desde su club de lectura Despertando Sueños. Recuerden buscarnos en nuestras redes sociales: Facebook Betty Cuentacuentos y Despertando Sueños, Instagram Betty Cuentacuentos y YouTube Beatriz Hernández Sánchez. Denle like, suscríbanse a nuestro canal para que hagamos crecer este mundo hermoso de lecturas, ¿sí? Hasta la vista. Que tengan una tarde lluviosa, tarde-noche fabulosa. Hasta luego.